Las células eucariotas tienen los tres componentes característicos de una célula: la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético, que en este caso, como está envuelto en una membrana doble, pues se va a llamar núcleo. Además puede poseer, por ejemplo, pared celular, cilios, flagelos. La membrana plasmática del núcleo lo tenemos claro, pero dentro del citoplasma podemos encontrar pues, el citosol, que sería el líquido, el fluido, el citoesqueleto y los orgánulos citoplasmáticos. Vamos a ir viéndolo poquito a poco, todos los orgánulos que encontramos. Normalmente los vamos a dividir en los que no están delimitados por membrana, sobre todo los ribosomas, y en el caso de los animales, el centrosoma. Los que tienen una membrana sencilla, solo única, pues prácticamente el resto: el retículo endoplasmático, tanto rugoso como liso, el aparato de Golgi, los lisosomas y las vacuolas. Ambos presentes en todas las células, menos el lisosoma, que es más característico de las animales. Y delimitados por membrana doble, pues sobre todo la mitocondria, que está en ambas, y el cloroplasto, que solo es característico de las vegetales. Vamos a ir viendo todos los componentes. El primero de ellos, la membrana plasmática, que es un complejo supramolecular, viene de la unión de muchas moléculas, tiene un peso molecular elevado y está integrado por lípidos y proteínas. Delimita la célula. Realmente es una estructura en forma de dos capas. Es una bicapa fluida, debe ser flexible, debe ser dinámica para que no se rompa fácilmente en la célula, y está compuesta de fosfolípidos, proteínas, que están distribuidas pues, de una forma irregular y además asimétrica por toda la membrana. En el caso de las células animales, además de los fosfolípidos y las proteínas, pues hay colesterol. Aquí tendríamos los componentes de la membrana plasmática. ¿Cuáles son sus funciones? Por supuesto, delimitar y proteger, pero sobre todo es importante porque regula el intercambio de sustancias, tanto para entrar como para salir. Vamos a ver cómo lo hace. Las sustancias pequeñas, bueno, pues puede ser, por ejemplo, gases, entran directamente. Sin embargo, hay otras un poquito más grandes que los gases que necesitan unos canales. Estos canales son las proteínas, más pequeñas y un poquito más grandes. Bueno, pues a través de canales que son proteínas. Ahora bien, cuando las partículas son mayores que las que hemos visto hasta ahora, pues van a entrar por un proceso que se llama endocitosis. Si es todo lo contrario, si esas partículas grandes que están dentro de la célula necesitan salir, se va a llamar exocitosis. Bueno, normalmente se debe deformar la membrana. Aquí veis realmente cómo primero la membrana rodea las partículas que quiere y las integra, formando unas vesículas. Estas vesículas lo que van a facilitar es el transporte por dentro de esos componentes. Siguiente, pared celular. Bueno, pues ya la pared celular, en las células eucariotas que las poseen, pues es una cubierta gruesa y rígida que rodea sobre todo a las que conocemos como vegetales. También hay una pared un poquito diferente a la de los vegetales, pero que se encuentra en los hongos, en las células de los hongos. Como sabemos, se encuentra en la cara externa de la membrana plasmática. La pared celular está segregada por la célula y normalmente tiene un componente fibroso: la celulosa en las vegetales y la quitina en las células de los hongos. Además de ese componente fibroso, pues hay una matriz amorfa de relleno para darle consistencia. En cuanto a las funciones de la pared, por supuesto, rigidez, consistencia, pero también limita la entrada de moléculas tóxicas y de microorganismos patógenos que también pueden infectar o pueden llegar a matar a una célula. El citoplasma, bueno, pues es la región comprendida entre la membrana plasmática y el núcleo, o sea, realmente donde está flotando todo, incluido, pues vamos a estudiar en él a los orgánulos. Y no solo el fluido, sino que también vamos a tener en cuenta ese esqueleto que tiene la célula por dentro.
El citosol, pues la matriz fluida. Fundamentalmente de agua salen minerales, pero hay más cositas, por ejemplo, azúcares, grasas, aminoácidos, nucleótidos, ácidos ribonucleicos, proteínas, pues casi que todo lo que necesita para su metabolismo celular. Además de ese fluido, pues tenemos el esqueleto, que lo vamos a denominar citoesqueleto. Y hay tres tipos de filamentos que lo conforman. Los microfilamentos, que son muy pequeñitos, los filamentos intermedios, que por tamaño está entre los dos, entre los microtúbulos y los microfilamentos, y los más grandes. Vamos a verlos. Mirad, aquí están los más pequeñitos de todos, los microfilamentos constituidos de actina, de una proteína que se llama actina. Son los más delgados y los más frágiles. Bueno, pues actúa en procesos de deformación de la superficie celular. Antes hemos visto que cuando iba, por ejemplo, a ingerir algo, pues necesitaba deformarse la membrana plasmática. Bueno, el siguiente por tamaño serían los filamentos intermedios, que está formado por diferentes tipos de proteínas. Por ejemplo, vamos a nombrar la citoqueratina. Y en este caso es el componente más resistente del citoesqueleto. El último, el más grande, este que aparece aquí amarillo, está formado de tubulina y generalmente participa en el momento de la división celular. También actúa en el centrosoma, pues con el movimiento de los cilios y los flagelos. Bueno, pues los orgánulos además que forman parte, pues vamos a ir viéndolos poquito a poco junto con su función. Alrededor del núcleo, pues vamos a encontrar pues unos sistemas de túbulos y sacos membranosos. Son lo que se conoce como retículo endoplasmático. Pero hay dos. Uno que lleva ribosomas asociados y que va a participar, pues sobre todo, en la síntesis de proteínas, que tenemos, mientras que el liso, aquí está, va a participar en la síntesis de lípidos de membrana, por ejemplo, y también en la degradación de sustancias tóxicas, pero sobre todo en la síntesis de lípidos. Bueno, pues junto a este sistema de túbulos también vamos a encontrar el aparato de Golgi, que está formado por unas estructuras que se llaman dictiosomas. Tenemos el aparato de Golgi. Los dictiosomas es una agrupación, pues como sacos aplanados, también los hemos visto aquí, y están apilados. Están delimitados por una membrana lisa en la que se distingue dos caras, una cara cis y una cara trans. ¿Pero en qué participa el aparato de Golgi? Bueno, pues modifica proteínas y lípidos que vienen de los lípidos del retículo endoplasmático liso y la proteína del retículo endoplasmático rugoso. También las empaqueta y, por supuesto, las puede enviar fuera de la célula por medio, como serían moléculas grandes, por medio de lo que conocemos por exocitosis, que lo hemos estudiado antes. La cara cis es de formación. Aquí la tenemos. Está orientada o es la que da hacia el retículo endoplasmático rugoso y esta es la que recibe las proteínas. Como veis, hay unas pequeñas vesiculitas que serían vesículas de transición. La cara trans es la cara de maduración, es la que da al lado contrario del retículo endoplasmático rugoso que estaría a este lado. De la cara trans se desprenden vesículas de secreción. Estas son las encargadas, o bueno, estas realmente son las que transportan las proteínas que se han fabricado en el retículo endoplasmático rugoso, tras ser modificadas antes en esta cara. Otro orgánulo serían los lisosomas, que son vesículas formadas en el aparato de Golgi y que contienen enzimas hidrolíticas. Estas enzimas hidrolíticas pues son las que se encargan, como nuestros ácidos en el estómago, de hacer la digestión celular. Antes debe incorporar pues esas sustancias que tienen que digerir. Para incorporarla, pues hemos visto antes que la célula emplea la endocitosis. Aquí lo tenemos. Tanto para entrar en endocitosis como para expulsar, que sería la exocitosis.
Bien, otro orgánulo es la vacuola, que es un almacén, principalmente de agua, sobre todo en las vegetales, aunque puede almacenar productos de desecho, sustancias de reserva. Normalmente confieren turgencia a las células vegetales. Bueno, para finalizar tenemos unos orgánulos muy importantes. Uno de ellos es la mitocondria, debido a su función, que es generar energía química a partir de nutrientes, en este caso glucosa, mediante pues un conjunto de procesos metabólicos, de reacciones químicas que se van a conocer como respiración celular. Aquí por fin se va a emplear el oxígeno. Vamos a verlo en la reacción química. Esa glucosa se va a unir al oxígeno que ha conseguido entrar en la célula, en un organismo pluricelular. A lo mejor necesita un aparato para ayudarle, como nosotros, el aparato respiratorio. Y esta reacción química va a producir CO2, que sería una sustancia de desecho, agua también como desecho y además energía. Las mitocondrias presentan una envoltura doble. Aquí tenemos tanto la exterior como la membrana interior. Envoltura doble. La envoltura interna pues presenta estas crestas llamadas mitocondriales, crestas mitocondriales. Vale, dentro de la interna, pues vamos a encontrar ribosomas y también ADN. Esto es muy importante, ya que las mitocondrias son de los poquitos orgánulos que pueden dividirse cuando es necesario y la célula así obtener más cantidad de mitocondrias, esto es, en un momento a lo mejor en que necesita tener más energía. Otro orgánulo muy importante es el cloroplasto. Los cloroplastos también tienen una membrana doble y son los orgánulos responsables de realizar la fotosíntesis. Y lo va a hacer en dos fases. Una fase en que necesita la luz. Es la energía del sol la que se convierte en energía química, por lo tanto necesita la luz. Por eso se denomina esta fase fotoquímica. La otra fase es la biosintética. Se produce en el estroma y que ahora veremos qué componente del cloroplasto es. Aquí la energía química que se genera en la fase anterior, esa energía química, se usa para transformar el CO2 en glucosa. La reacción química la tendríamos aquí. Usamos CO2 más agua más energía para obtener, cuando es necesario, la glucosa y el oxígeno, que en este caso es la sustancia de desecho de las plantas, porque el cloroplasto es un orgánulo característico de las células vegetales. Vamos a ver aquí las partes. Bueno, pues hemos visto que los tilacoides se agrupan y forman estas pilitas de tilacoides que se denominan granas. Y además tenemos dos membranas, tanto la externa como la interna, que además también tiene ADN, porque resulta que al igual que la mitocondria puede dividirse por fisión binaria, o sea, puede dividirse, bi significa dos, puede dividirse o partirse en dos y dar dos cloroplastos nuevos. Bueno, los ribosomas son partículas, no son orgánulos. Son partículas porque no están rodeados de membrana y tienen una importancia enorme, puesto que son los que sintetizan proteínas. A veces los tenemos pegaditos al retículo endoplasmático rugoso. El centrosoma es un orgánulo que solo lo vamos a encontrar en las células animales. Suele estar cerca del núcleo y está formado por microtúbulos. Estos cilindros, como veis, son túbulos de tubulina. Cada uno de ellos se llama centriolo. Vamos a ver su función. Mm, Se encarga de formar las siguientes estructuras. Por ejemplo, los componentes microtubulares del citoesqueleto. Él es el encargado de formarlo. Cuando llega la mitosis y la meiosis, que son las fases de división, pues los usos de microtúbulos también son formados por él.
Este conjunto de microtúbulos aquí se va a llamar el uso mitótico o acromático. Además, también participa en el movimiento de cilios y flagelos. Bueno, por último, el orgánulo que vamos a ver por su importancia, pues es vital, ya que el núcleo es el que lo controla todo. Cuando se observa en el periodo de interfase, pues la vida de la célula la vamos a dividir en unas fases. En el momento en que no se está dividiendo, en la interfase, la fase durante la cual la célula no se divide, pues lo vamos a ver de la siguiente forma. El núcleo es esférico, suele tener una posición central, en las células vegetales tiene forma de disco y con frecuencia en las vegetales aparece desplazado lateralmente. Básicamente se compone de la envoltura nuclear, que debe tener unos poros para permitir el paso de la sustancia que necesite, tanto, bueno, no solo para entrar, sino también para salir. El nucleoplasma, que sería el líquido, pues prácticamente muy igual muy parecido al citoplasma, pero en el interior del núcleo, el nucleolo y la cromatina. Aquí tenemos la cromatina. Es un entramado fibrilar que está flotando en el nucleoplasma y que está formado básicamente por ADN. El ADN, para evitar que se pueda romper, porque es como un ovillo, pues está unido a proteínas. Estas proteínas le ayudan a compactarse, a que sea resistente, a que no se rompa, debido a su importancia. Aquí veis el nucleoplasma, que no solo está formado por agua, sino que también necesita iones, nucleótidos, ARN, que es la forma en que va a tener, por ejemplo, la información de viajar desde el núcleo a otros lugares, y proteínas. Y estas son las funciones básicas del núcleo. Controlar el funcionamiento de la célula. De cualquier actividad es el ADN el que lo controla. Y sobre todo garantizar la conservación de la información genética, pues en el momento de la división celular, pasándose toda la información de una célula u otra.